Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 24 de septiembre y hoy vamos a ver la palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 13. El título del devocional de hoy es La importancia del carácter de los siervos líderes. En el pasaje de ayer y junto con el pasaje de anteayer, el apóstol Pablo nos ha expresado su pasión de alcanzar almas con el Evangelio de Cristo Jesús, para la gloria de Dios y para salvación de muchas personas. Y para poder cumplir esta misión que el apóstol Pablo ha recibido de parte de Dios, Dios establece su iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Y en el pasaje de ayer vimos cómo el apóstol Pablo llama a los cristianos a orar, cómo les manda a portarse de una manera ordenada dentro de la iglesia. Y hoy aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, estos son los requisitos para los siervos líderes, los obispos, o también se llaman ancianos, y los diáconos. Ahora, primera y segunda Timoteo y Tito son epístolas pastorales, donde el apóstol Pablo le enseña a su hijo en la fe, un joven pastor Timoteo, a establecer la iglesia conforme a lo que Dios revela en su palabra. Pues que vamos a ver aquí los requisitos de los obispos o los ancianos y los diáconos, y veremos algo muy importante, que en fin lo que más le interesa a Dios no es la capacidad de una persona, sino el carácter. No es lo que haces, sino lo que eres, cómo eres. Es nuestro corazón, no nuestra apariencia o lo que podemos hacer. Dice la palabra empezando en el versículo 1, dice requisitos de los obispos. Ahora, al ver los requisitos de carácter de los obispos y de los diáconos, no quiero que piensen ustedes, hermanos, que no son siervos líderes. Hoy me salvé. O sea, esto es solamente para los líderes, no es para mí. No, la verdad, estas son metas para todos los cristianos. O sea, deberíamos de esforzarnos a tratar de alcanzar esta meta. Dice la palabra aquí empezando en el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra en el griego que se ve aquí es episkopoi. Es la palabra que se traduce obispo o también anciano. Estos son líderes dentro de la iglesia que no solamente sirven de modos prácticos y físicos, sino también que están involucrados en la oración, en la enseñanza y en la guianza y la manera de gobernar a la iglesia. Dice la palabra aquí en el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia o de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Encontramos aquí en el versículo 7, junto con el versículo 2, que este hombre debe tener una buena reputación, una imagen intachable, irreprensible, que nadie pueda decir nada malo de la persona. Ahora, obviamente no está diciendo que uno tiene que ser perfecto, pero que uno tiene que tener un carácter tan puro y entregado a Dios que todos lo reconocen. El obispo o el anciano debe ser irreprensible. Y aquí marido de una sola mujer, no es que tenga solamente una mujer, o sea, va más allá de tener una mujer. Uno tiene que amar a esa mujer, protegerla, cuidarla, valorarla. Hay personas que tienen una sola esposa, que no tienen dos o tres, pero que las maltratan, que las humillan. Y aquí este hombre debe de tratar bien a su mujer. Es sobrio, es prudente,
Sobrio significa que es controlado, tiene dominio propio, es calmado, es tranquilo, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y vean que todas estas cosas son cosas de carácter. Quizá esta parte donde dice apto para enseñar, pues tiene que ver también con la capacidad de uno, pero la gran mayoría de los puntos tienen que ver con el carácter, con lo que uno es. No dado al vino, también tiene que tener dominio propio, que no se descontrola, que no se deja emborrachar. O sea, no es una persona ebria que se controla por el alcohol, sino que tiene dominio propio. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es una persona que practica el contentamiento, que no ama el dinero, no es amante del dinero. Es amable, apacible, no avaro. Y además de todas estas cosas, muchos dirán, pues pastor, ¿quién va a ser así? Pero por la gracia de Dios, en el poder del evangelio que transforma a personas, hay hombres así, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que gobierne bien su casa, y dice aquí, no un neófito, no un cristiano recién convertido o recién nacido, para que no se enorgullezca. Dice que envaneciéndose, que no se caiga en la condenación del diablo. Tener buena reputación. Ahora siguen los requisitos de los diáconos. La palabra diácono viene de diáconos, en griego, que significa servir o siervo. ¿Okay? Entonces tenemos episcopoi, que es obispo o anciano, que es, podemos decir que es supervisor, y luego diácono, que es una persona que sirve. De hecho, la palabra diáconos lo encontramos una y otra vez en los evangelios, cuando Jesucristo dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él dice, yo no he venido a ser diácono, sino a servir. Cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, Él les muestra el ejemplo de su servicio. Los diáconos asimismo deben ser honestos, personas de integridad, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí las mujeres no está hablando de diaconisas, que quizá pues sí, vemos en la Biblia ejemplos de diaconisas como Febe en Romanos 16:1, pero aquí está hablando de las esposas de los diáconos, que también deben de apoyar a sus esposos en el trabajo de Dios, en la obra de Dios. Los diáconos sean igual maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero quiero que noten algo. Esto va en contra de todo lo que nos enseña el mundo. O sea, los valores del mundo dicen, si tú eres excelente en algo, tienes algún don. Un ejemplo, eres un excelente deportista, jugador de golf o jugador de fútbol. Eres un cantante increíble. Eres un actor o una actriz. Eres un modelo. Mientras que hagas lo que haces bien, es lo único que importa, es lo más importante para el mundo. Pero para Dios no es así. Aunque quizá no hagas las cosas bien, Dios mira el corazón. El carácter es lo que vale, es lo que Dios mira y valora, lo que a Él más le agrada. Y les voy a ser muy francos, hermanos, es lo más difícil, trabajar en nuestro carácter, nuestra integridad, en crecer en conformidad a Jesucristo. Pero esa es la lucha nuestra, hermanos, de ser como Cristo. Y dentro de la iglesia, tristemente, hay personas que quieren posiciones de autoridad, donde son reconocidos, donde la gente los aplaude y dice, wow, qué bien. Pero eso no es lo que mira Dios. Dios quiere que las personas sean personas humildes, íntegras, pacientes, honestos. Para empezar el día de hoy, oremos de esa manera. Y no digamos, pues porque yo no soy pastor, o yo no soy diácono, o yo no soy anciano, no importa. O sea, yo no tengo que vivir así. Estos no son requisitos
para cualquier cristiano, son requisitos para los siervos líderes. No pensemos de esa manera. Dios nos manda, aunque quizá no seamos siervos líderes en la iglesia, todos somos líderes en nuestros hogares. Y Dios quiere que todos crezcamos en santidad, que nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. Así que oremos de esa manera y acordándonos que la meta del apóstol Pablo es la predicación del evangelio, es que se cumpla la misión de Dios. Pero para poder hacer esto, hermanos, tenemos que dar buen testimonio. Claro, tenemos que predicar el evangelio con nuestras bocas, con nuestras palabras, pero mostrar el poder del evangelio que nos ha transformado a nosotros a través de testimonios vivos, de vidas transformadas. Así que oremos de esa manera. Dios, cámbiame a mí. Hazme un hombre íntegro, una mujer de fe, de pureza, de santidad. Una persona de carácter e integridad. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.